Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las aguas en el triángulo de Can Yaman, Demet Özdemir y Dilek Liate no se calman. Especialmente las duras declaraciones de Demet realizadas recientemente, la esperada respuesta del frente de Dilek finalmente llegó. Y esta respuesta creó tal efecto bomba que, tanto en Turquía como en Italia, las redes sociales empezaron a temblar. Seguir tratando conmigo te hará daño, dijo Dilek, por así decirlo, dirigiendo todas sus flechas a Demet. ¿Qué hay entre bastidores de esta guerra? En una entrevista concedida la semana pasada, Demet Özdemir declaró: algunas mujeres intentan ganar poder utilizando los momentos de debilidad de un hombre. Pero no todo poder es permanente. El libro se cerrará y Can lo hará, hizo una clara referencia a Dilek con sus palabras. Esta afirmación resonó en los vestíbulos de las revistas. A Demet no da un paso atrás, se comentaba. Sin embargo, Dilek Liate no dejó sin respuesta estas afirmaciones. Hablando dramáticamente en un programa de radio al que asistió en Italia, Dilek dijo: tratarme solo te perjudicará, Demet. No esperes que me calle más. Si es necesario, revelaré todos los hechos, declaró. Tras las declaraciones de Dilek, las redes sociales se dividieron en dos. En su intervención en el programa de radio, Dilek habló por primera vez tan abiertamente de su relación con Can Yaman. La gente solo comenta mirando desde fuera. Pero entre Can y yo hay mucho más de lo que se ve en los medios de comunicación. No somos solo figuras en la vida del otro, sino representantes de un compromiso real. Estas declaraciones revelaban que Dilek seguía sintiendo un fuerte vínculo con Can y que este vínculo era mucho más profundo de lo que Demet pensaba. Que Demet se quede anclada en el pasado no me preocupa, pero que me convierta en un objetivo debería terminar ya. Sus palabras llevaron la tensión al máximo. Dilek afirmó en sus declaraciones que Can Yaman respeta sus relaciones pasadas pero no construirá su futuro en base a ellas. Can no es alguien a quien le guste vivir a la sombra del pasado. Es un hombre que mira hacia adelante, decidido y que sabe lo que quiere. Nadie puede cuestionar sus decisiones, respondió directamente a las insinuantes palabras de Demet. Estas palabras fueron también como un mensaje para Can Yaman. Con estas declaraciones quedó más claro que Dilek se sentía incómoda con el reflejo protector y emocional de Can hacia Demet. Las declaraciones de Dilek Liate en el programa no se limitaron a esto. Bajando de repente la voz y respirando hondo, Dilek dijo: si lo cuento todo, algunos se quedarán muy sorprendidos. Permítanme que les diga una cosa, dijo, dejando un gran signo de interrogación en la mente. Sé muy bien quién intenta justificarse dónde y cómo, pero estos juegos no me sirven. Dibuja todas las imágenes que quieras, yo sé la verdad. Se entendía claramente que señalaba directamente a Demet. Supuestamente, Dilek tiene muchos detalles, desde conversaciones privadas sobre el proceso de divorcio de Can y Demet hasta notas personales que documentan las mareas emocionales de Can. Si estos documentos se filtran a la prensa, tanto la carrera de Demet como su vida privada pueden sufrir grandes daños. En las redacciones de las revistas se empieza a comentar que el silencio de Dilek era una amenaza. Can Yaman no hizo ninguna declaración pública a pesar de estas duras declaraciones de las partes. Sin embargo, según la información recibida de su círculo cercano, está muy disgustado por los acontecimientos. Se afirma que las duras declaraciones hechas especialmente sobre Demet le molestaron, y que habló con Dilek en privado y le pidió que evitara tales exabruptos. Pero la actitud indecisa de Can está colmando la paciencia de ambas mujeres. Se rumorea que Dilek dijo a su entorno: o está conmigo o no pertenece a ningún sitio, y Demet respondió: Can debe decidirse ya, de lo contrario seguiré mi camino. Aunque parece reinar el silencio en el frente de Demet Özdemir, puede que sea la calma que precede a la tormenta. Él levanta la voz mientras yo callo, dijo a sus allegados. Pero yo también sé cómo no callarme, según ha declarado Demet, que podría estar preparando muy pronto una respuesta a las declaraciones de Dilek. El representante de Demet hizo una breve y clara declaración a la prensa y dijo: la señora Demet está actualmente centrada en su trabajo y prefiere no hacer este tipo de declaraciones sobre su vida personal. Sin embargo, si se considera necesario, se hará una revelación pública detallada.
Estos acontecimientos fueron más allá de un triángulo amoroso y se convirtieron en una lucha de poder. El poder mediático y la influencia de Diletta Liate en Italia se enfrenta a la consolidada carrera como actriz de Demet en Turquía. En esta batalla no solo luchan los corazones, sino también las reputaciones. Mientras ambas mujeres intentan mantener ante la sociedad la imagen de mujeres fuertes, independientes y de éxito, es una curiosidad cómo mantendrá Can Yaman este equilibrio. Porque las presiones de ambas partes parecen haberle arrinconado aún más. Según las últimas informaciones, se rumorea que Diletta está esperando dispuesta a compartir la información que tiene, pero Can está tratando de impedirlo con un último movimiento. Si este escándalo estalla, no solo la carrera de Demet, sino también la reputación de Can se verán seriamente dañadas, afirman las fuentes, que añaden que están a punto de desvelar una gran oleada de información. También se afirma que el equipo directivo de Diletta está en contacto con algunas personas del círculo cercano de Demet y que esta guerra no solo se desarrolla a través de los medios de comunicación, sino también entre bastidores. El mundo de las revistas vuelve a estar atrapado en el triángulo de Demet Özdemir, Can Yaman, Diletta Liate. Las declaraciones de las partes, las amenazas, los conflictos emocionales y la guerra mediática no cesan. Las palabras de Diletta, seguir metiéndote conmigo te hará daño, ya no son una advertencia, sino un desafío abierto. ¿Quién será el vencedor de esta guerra? ¿O arderán los tres bandos en sus propias hogueras? Puede que en los próximos días encontremos respuestas a estas preguntas. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.